Tutorial número 3 de la aplicación que reemplaza tu viejísima planilla de nivelación. ¿No sabes cómo usar correctamente la función de replanteo? No te preocupes más. En este video despejaremos todas tus dudas, desde cómo usar la función de replanteo, obtener los cortes, rellenos o lecturas objetivos sobre la mira, usar bombeo o también conocido como pendiente en el punto que desees, y más. Si este es el primer tutorial que ves, te recomiendo ver los anteriores 2 tutoriales para ponerte al día, donde vimos cómo trabajar con puntos de enlace, con el método de nivelación compuesta y cómo trabajar con puntos intermedios en la nivelación simple. Continuando con el tutorial, para poder usar correctamente la función de replanteo, primero definamos. ¿Qué es replanteo? En términos simples, el replanteo consiste en llevar la información o datos del plano al terreno, en este caso, llevar las cotas de diseño o también conocidas como elevación objetivo, al terreno, y poder moldear este mismo, por así decirlo, igual al diseño propuesto en gabinete. Entonces, empecemos añadiendo un nuevo punto a la tabla. Como pueden observar, para replantear, igualmente, como en la nivelación, necesitamos un punto de referencia para poder empezar con el replanteo. En este caso, para hacerlo lo más simple posible, nombraremos a nuestro punto de partida como BM1, cuya elevación será 2000 metros, código partida. Cargamos los datos. Y todo parece normal. Continuemos con el primer punto a replantear, punto 0 más 0E, código eje, y aquí viene la parte importante. Habilitamos la función de replanteo. Una vez habilitada esta función, aparecerá una nueva celda, llamada elevación objetivo, donde deberemos ingresar la elevación correspondiente al diseño, hilo medio, vista atrás, sobre el punto BM1, 2, hilo medio, vista adelante sobre el punto 0 más 0E, 1, elevación objetivo 2000.5, tipo de punto intermedio. ¿Por qué usamos punto intermedio? Porque vamos a lecturar más de un punto desde una sola estación, por lo que lo correcto sería usar puntos intermedios. Cargamos la lectura. Ahora revisemos qué está pasando. Si revisamos las propiedades del punto 0 más 0E, podemos observar que cuenta con una vista intermedia de 1 metro, su elevación es 2001, esto por el desnivel de 1 metro, que hay entre el punto BM1 y 0 más 0E, y un corte de menos 0.5 metros. Pero, ¿de dónde salieron esos resultados? Es muy simple, el corte es el resultado de la elevación de diseño, menos la elevación. Si haces los cálculos, obtendrás el mismo resultado. En resumen, ese corte de menos 0.5 metros nos indica que para poder llegar a la elevación objetivo, que es 2000.5 metros, debemos de excavar o cortar el terreno menos 0.5 metros. No parece tan difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para llegar a esos menos 0.5 metros? Por ejemplo, es el día de excavación, y necesito revisar que el terreno se haya cortado menos 0.5 metros. Tienes 2 opciones. La primera, puedes guiarte con el dato de corte hasta que sea igual a 0. O la segunda opción, puedes hacer uso del otro dato que te proporciona la aplicación. Si revisamos la propiedad objetivo del punto 0 más 0E, nos indica que es 1.5 metros. Pero ¿1.5 metros sobre qué? ¿Sobre un árbol? ¿Sobre una piedra? ¿Sobre una pared? Ninguno de los anteriores. Este 1.5 metros indica que para que el terreno efectivamente tenga un corte de menos 0.5 metros, debes de lecturar 1.5 metros exactamente sobre la mira del punto 0 más 0E, es decir, la vista adelante sobre este punto, y así de fácil, puedes revisar que los cortes y rellenos estén precisamente al nivel que deseas. Eso es todo. En resumen, una vez que el corte o relleno sea igual a 0 y hayas lecturado el mismo valor de la propiedad objetivo, ten por seguro que el terreno está al nivel de tu cota diseño. Sigamos añadiendo más puntos. Ahora trabajemos con el punto 0 más 0D. Si eres observador, una vez que habilitamos la función de replanteo para el siguiente punto, ya estará activado por defecto. Entonces simplemente ingresamos el código, derecha, hilo medio, vista adelante sobre el punto 0 más 0D, 1, elevación objetivo 2001.5 metros, tipo de punto intermedio, cargamos la lectura. Revisemos, ¿qué está pasando? Si revisamos el punto 0 más 0D, tiene una vista intermedia de 1 metro, una elevación de 2001, y en este caso nos indica que sobre el punto se debe de realizar un relleno de 0.5 metros, caso contrario al punto anterior. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahora la elevación objetivo, que es 2001.5 metros, que está por encima de la elevación del terreno, que es 2001, entonces para poder llegar a ese nivel, se debe de realizar un relleno de 0.5 metros. Si haces las cuentas llegarás al mismo resultado. Ahora, que ya entiendes cómo funciona el replanteo simple, donde obtienes tu corte o relleno dependiendo del caso, estás listo para poder replantear esas elevaciones que tanto necesitas. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber en los comentarios. Apóyanos con un like,
compártelo con tus amigos para llegar a más gente. Hasta el próximo tutorial.